Y cuando tú aprendas a meditar, te vas a dar cuenta que en solo unos pocos minutos tú puedes recuperar tu armonía y puedes recuperar tu equilibrio. En este entrenamiento, como te mencioné, vas a tener un espacio en tu vida para cultivar tu paz interior, vas a saber cómo organizar tus ideas y tus prioridades, vas a aprender cómo desarrollar disciplina mental. Y sobre la disciplina mental quisiera referirme y decir algo que seguramente todos hemos estado en el colegio, en la escuela, en la universidad, o hemos estado en alguna capacitación. Y la pregunta es si nos enseñaron cómo disciplinar nuestra mente. No, ¿verdad? No nos enseñaron. En este libro nos dan unas pautas para desarrollarla y para que nuestra mente esté mucho más organizada y mucho más enfocada en las tareas que nosotros vamos a realizar en cualquier ámbito de nuestra vida. También vamos a hablar sobre la meditación, sobre los beneficios que tiene esta disciplina, este arte, y también vamos a aprender cómo confiar de nuevo en nosotros mismos. La confianza en ti mismo, la confianza en ti misma es esencial para que tú emprendas con éxito cualquier área de tu vida. Y también vas a aprender a valorarte más a ti mismo, a valorarte más a ti misma, porque tú eres un ser humano que tiene un enorme potencial, tiene un enorme talento. Y podría ocurrir que la educación que recibimos, la información que recibimos en el entorno, no nos enseña cómo dar el justo peso que tiene nuestra valía. Entonces vamos a aprender a valorarnos también con la información que vamos a compartir en este webinar. Bien, y sin más, continúo con la presentación. Voy a presentarme muy rápidamente para que ustedes conozcan mi trayectoria. Mi nombre es Jason Hurtado. Algo que les quiero contar es que yo ingresé en una escuela de yoga y meditación aquí en Ecuador. Empecé muy joven, cuando tenía unos 20 años, ahora tengo 51 años. Y en esta escuela fui estudiante, fui instructor, fui miembro del directorio, fui inclusive director un par de años. Y creo que es el lugar en el que he recibido los regalos más hermosos que la vida me ha dado. Y también, bueno, en esta escuela fui profesor de técnicas de meditación. También he sido participante y creador activo de programas, libros y cursos relacionados con el desarrollo integral. Les voy a contar que escribí un par de libros. También les voy a contar algo de los programas de capacitación en los que yo he participado, como son programación neurolingüística, son desarrollo personal, liderazgo, comunicación. También he sido estudiante y acompañante de estudio de un curso de milagros de personas que han querido estudiar esta hermosa obra. Lo vengo haciendo desde el año de 2016 y también les quiero comentar que he sido profesor de liderazgo en una universidad de mi país, de Ecuador. Aquí está Nati, una las que fue mis estudiantes, una de las mejores estudiantes que yo tuve. Aquí está conectada en esta sesión. Le agradezco mucho por estar acá. Y algo más que les quiera comentar sobre mi persona. Felizmente casado 22 años con mi esposa Marilu. Ya, aquí les comparto un poco de mi historia en fotografías. Aquí estoy dentro de la escuela de yoga y meditación que les mencioné. Es una escuela que funciona aquí en Ecuador, en la que se enseñan estas disciplinas. Esta escuela la fundó un padre católico que dijo que en el catolicismo no encontró todas las respuestas que él buscaba, así que incursionó con maestros de Oriente, viajó a la India varias veces y ahí conoció las técnicas que ya acabo de mencionar. Le gustaron tanto estas técnicas que dijo, estas técnicas sí que le van a ayudar a la gente para que desarrolle todo su potencial, para que se conecte consigo misma, para que se conecte con su fuente, y abrió esta escuela maravillosa que funciona en Ecuador, en la que les mencioné que he estado ya bastantes años. Aquí estoy junto a una promoción de estudiantes. Yo les di un curso de meditación. Como ustedes pueden ver, son chicos y chicas de todas las edades. Tenemos unos muy jóvenes, otros que están en su edad de oro ya, y todos entusiasmados con esta disciplina de la meditación. ¿Sí? Aquí soy autor de 2 libros. Son 2 libros que me dieron muchísima y me dan muchísima alegría. Un libro habla sobre salud y bienestar, se llama Tu peso saludable, cambiando tu dieta y sanando tus emociones. Y el otro libro que escribí es un libro sobre autoconocimiento y espiritualidad. Se llama Habla con tu yo del futuro y escucha lo que no te has atrevido. De paso, les comento que hoy día va a haber un regalo para quienes están conectados hasta el final de la sesión y para quienes se conecten inclusive hasta el miércoles, porque son 3 días de masterclass. Tenemos como obsequio mi libro Habla con tu yo del futuro, ¿sí? Así que conéctense para que mi asistente les envíe el libro y lo puedan disfrutar.
Aquí estoy compartiendo un poco de clases presenciales de un curso de milagros. Empecé en el 2016 y no he parado hasta ahora de estudiar y de compartir este conocimiento que proviene de este hermoso libro. Sí, eso es algo sobre mí. Aquí están algunas clases virtuales que di sobre curso de milagros. Y aquí también les puedo contar, estoy con mis estudiantes de la ESPE cuando hacía algo de presencial. Estoy aquí con chicos y chicas que tienen entre 19, 20 años. Estoy en una clase presencial de liderazgo. Sí, bueno, y sin más, bueno, aquí estoy con mi esposa Marilu. Yo creo que es uno de los regalos más lindos que la vida me ha dado, el poder compartir con ella ya 22 años de matrimonio. Bien, y ahora sí vamos a hablar sobre el curso de milagros. En esta noche vamos a hablar sobre cómo se escribió este libro, qué personajes famosos lo han estudiado y qué es lo que enseña este curso. Cuando ya hablemos de las enseñanzas en sí del curso, vamos a hablar de dos temas esenciales. El primer tema es el de la separación y vamos a explicar a qué nos referimos con la separación. Y otro tema que vamos a tratar es qué pasos podemos dar para superar esa separación y reconocer nuevamente nuestra unidad. Así que quisiera empezar contándoles ahora sí la historia de cómo se escribió este libro, que les puedo comentar que es un libro que se ha traducido a 22 idiomas y es un libro que se difunde en todos los países y hay grupos organizados de estudios. Se llama Un Curso de Milagros. Y es un libro que no es un libro de religión, no es un libro de liturgias, es un libro de autoconocimiento y de disciplina mental. Vamos a hablar el día de hoy cómo se escribió esta obra y en este momento ustedes pueden ver en pantalla dos personajes. El, el primero es el doctor William Delford, que en la década de los 50 estaba buscando una psicóloga para que ocupe un lugar en el departamento de medicina de un hospital en Nueva York y le contrató a la doctora Helen Schumann, que es la persona que ven a la derecha. Entonces, William empezó a trabajar con ella en varios proyectos de psicología, de salud, y eran proyectos en los cuales ellos tenían muchos problemas laborales, tenían muchos problemas de ubicación, muchos problemas de presupuesto, muchos problemas de comunicación, y los proyectos de salud que ellos emprendieron no estaban despegando. Ellos tenían cada vez reuniones y eran reuniones muy difíciles en las que ellos buscaban solucionar las dificultades que mencioné. Y en ese tiempo ocurrió que la doctora Helen Schumann, que era agnóstica, declarada agnóstica, agnóstico quiere decir que no cree en ninguna religión en especial. No, no es que no cree en ninguna religión, no cree en ninguna religión. Ella era agnóstica y era científica, así que con esa característica, ella misma se describe en su autobiografía, cuando empezaron a ocurrir unos sucesos que fueron muy importantes. Ella empezó a tener algunas percepciones, por ejemplo, empezó a tener algunas visiones, empezó a tener algunos sueños, empezó a tener algunas percepciones que no eran los sueños ni percepciones normales que un ser humano tiene. A ella le impactaban muchísimo las impresiones que tenía. Ya les voy a contar algunas de ellas. Y esto pasó ya en el año de 1965, cuando ella empezó a recibir este tipo de experiencias y en una de ellas, en una ocasión, escuchó una voz, vamos a decir que es una voz con mayúscula que le dijo, escribe un libro, tú tienes que recibir como canalización una información muy importante que tienes que compartir al mundo. Y ella era científica, agnóstica, dijo, ¿cómo que una voz me está hablando? Esto no puede ser posible y se negó a seguir escuchando esta voz, pero por más que ella se negaba, esta voz persistía persistía y le insistía diciéndole que debe escribir un libro. Al final él empezó a escribir un libro en contra de su voluntad y a regañadientes, y un día llegó muy confundida a la oficina y le dijo a William, oye, estoy escribiendo este libro que una voz me dicta y que yo lo hago porque la voz es firme, la voz es amable, pero es incuestionable. Y William le dijo, bueno, esto sí que está un poco extraño o muy extraño, pero no pierdes nada escribiendo lo que tú dices que esa voz te dicta y luego lo revisamos juntos y vemos si es que vale la pena que sigas con este trabajo o si lo suspendes. Bueno, para no alargarles la historia, ella comenzó a escribir lo que esta voz le dictaba, lo hizo durante 8 años, y William Delford cada vez se admiraba más de la profundidad, de la
sabiduría que había en los escritos que ella estaba canalizando. Y luego los organizaron en un libro que es muy grande, porque en 8 años, imagínense, llega mucha información. Y este libro es el que se llama Un curso de milagros. Ahora vamos a ver algunos detalles más sobre esta historia. Por ejemplo, Helen, cuando estaba escribiendo este libro, no le decía ni siquiera a su esposo, porque ella decía, mi esposo va a creer que me estoy volviendo loca y no quiero que él piense eso. Tampoco les decía nada a sus compañeros de trabajo ni a sus jefes, porque aparte de William, desde luego, porque decía, yo soy científica, yo soy agnóstica, ¿y cómo es que yo estoy escuchando una voz que me dice que escribe un libro? Eso va a sonar a una locura y hasta me pueden despedir del trabajo porque esto suena realmente algo fuera de lugar y la gente se va a extrañar. Y lo guardó en secreto durante 8 años. Y ella cuenta, por ejemplo, que cuando empezaba a escribir el libro, ella podía suspenderlo en cualquier momento porque también tenía que trabajar, también tenía que atender su hogar, también tenía que hacer sus gestiones personales. Entonces, escribía, detenía la canalización y hacía lo que debía hacer, luego volvía a retomar la canalización y continuaba con una perfecta lógica en el punto en el que se había quedado, con una perfecta sintaxis y sin error alguno. Cuando ya tenía los copiados, se reunía, por ejemplo, con William y le decía, bueno, revisemos esto que está acá. Y se daban cuenta los dos que no podían cambiar ni una sola letra o ni una sola palabra porque cambiaba el sentido de las frases de este libro. Y así prosiguieron con la escritura. Y por ejemplo, ella tuvo una visión en la que ella, ella estaba dentro de un bote, este bote estaba navegando en un río, el río era de agua transparente, cristalina, muy hermosa, se veían a los lados árboles frondosos de un verde esmeralda, el aire era puro y le llegaba como una brisa fresca en su rostro, y ella navegaba llena de calma en un mar, en un río hermoso. Y en un momento dado, este bote en el que ella iba avanzando se detiene y ella encuentra que en el bote había un bastón. Toma el bastón y lo sumerge en el agua. Y en el bastón sumergido en el agua se choca contra algo duro. Ella se da cuenta que era un cofre y lo jala con el bastón y cuando saca era un cofre negro. Lo coloca sobre el bote y dijo, dentro de este cofre debe haber un tesoro, debe haber joyas o debe haber algún tipo de piezas de oro. Y cuando ella abrió el cofre, no había eso, lo que había era un libro de pasta negra que tenía la inscripción del dios griego de la medicina, que es Asclepios. Y esta percepción a ella le llamó mucho la atención porque decía, hay un mensaje detrás de todas estas experiencias subjetivas que yo tengo. En otra de esas experiencias que ella tuvo, un día, dijo, tenemos un amigo que está tratando de suicidarse. Le dijo a William, oye, nosotros tenemos un amigo en común que está en otra ciudad y él está tratando de suicidarse. Tenemos que llamarle. Y William le dijo, claro, llamémoslo inmediatamente. Y se comunicaron con él y en efecto, él estaba tratando de quitarse la vida. Y ellos intervinieron oportunamente para impedirlo. William le dijo, pero ¿cómo supiste esto? ¿Cómo te enteraste que él estaba tratando de quitarse la vida? Y ella le dijo, es que no lo sé, simplemente lo percibí. Y era verdad. Así que esos son el tipo de percepciones que Helen tuvo antes de escribir la obra y durante la escritura de la obra, que en algo les he comentado. Ahora no me voy a alargar mucho en ese tema porque hay otras cosas que vamos a desarrollar. Simplemente les dejo como inquietud que ellos hicieron un trabajo muy meticuloso para, para garantizar que el dictado que recibió Helen durante esos 8 años se mantenga con la mayor exactitud posible. ¿Sí? Esa fue la manera en que se escribió el libro. Y bueno, aquí hay dos detalles más. Cuando ya se escribió el libro después de 8 años, ocurrió que ellos tenían mucho recelo, como ya dije antes, de compartir la obra a otras personas por la razón que mencioné, especialmente en el trabajo. Van a decir, Helen y William están locos, recibiendo un dictado de una voz que quién sabe de dónde viene, y a eso están dedicando el tiempo en lugar de trabajar. Y ellos tenían ese recelo. Así que eran muy cuidadosos con las copias del libro y un día, y solamente las compartían con amigos de mucha confianza. En un momento le comparten, aquí está William, aquí está Helen, le comparten a ella una copia, ella es Judy Scooch,
Y Judy Schultz era una mujer que había estudiado parapsicología. La parapsicología es una derivación de la psicología que estudia los fenómenos paranormales, como la telepatía, la clarividencia, eh, la mediunidad. Eso estudia la parapsicología. Y, y ella había estudiado parapsicología y estaba atravesando una depresión. Y William y Helen le regalaron una copia completa del libro a ella, a Judy. Y Judy empezó a leer y dijo, esto está tan hermoso, está tan maravilloso y me causa tanta alegría leerlo que no voy a detenerme hasta llegar al final. Y mientras Judy Scooch leía la obra Un curso de milagros que le regalaron William y Helen, se curó de la depresión. Y cuando ya estuvo curada y ahora era una mujer radiante, llena de optimismo, llena de vitalidad, llena de salud, dijo, esto está tan hermoso y está tan maravilloso que yo voy a ayudarles a que compartan esta información con todo el mundo. Y se entregó por completo a la obra de difusión de Un curso de milagros. En esa época un amigo común les presentó a Kenneth Watney, que era un estudiante de psicología que estaba justamente por egresar, iba a hacer un viaje a Israel a seguir un doctorado en teología. Él acababa de escribir una tesis sobre psicología y espiritualidad y le obsequiaron a él la obra de Un curso de milagros. Entonces, Kenneth Watney, que es este señor que está aquí, le, se maravilló tanto, se encantó tanto, se fascinó tanto de la obra que dijo, yo ya no me voy a Israel, yo me voy a quedar con ustedes y voy a hacer una revisión de esta obra porque hay que hacer algunos arreglos de puntuación, algunos arreglos de forma, no de fondo, para que quede en un formato que sea mucho más amigable para los lectores. Y entonces él se queda dentro del grupo y los cuatro empiezan a formar grupos de estudio en los Estados Unidos que empiezan a tomar cada vez más fuerza, empiezan a tomar cada vez más dimensiones y la gente se entusiasmaba, sacaba fotocopias. En esa época no había PDFs, en esa época no había tampoco las copiadoras digitales que tenemos ahora, eran copias Xerox antiguas y así sacaban copias y copias y se formaban grupos de estudio y la gente se entusiasmaba más con el libro y decían, oigan, es hora de que hagan una publicación, es hora de que hagan un tiraje de ejemplares porque todos queremos tener el libro en nuestras casas y ellos no se animaban, tampoco tenían la logística, tampoco tenían ninguna organización y lo único que seguían es seguir compartiendo las copias. Hasta que un día ya estaban a punto de hacer un tiraje porque ya era mucha la presión y las editoriales les decían, bueno, hacemos un tiraje, pero recortemos esta parte. Bueno, hacemos un tiraje, pero cambiemos de este formato. Y ellos no querían. Ellos querían que el libro se mantenga tal como Helen lo recibió. Y en ese momento, ya para terminar esta historia y pasar a lo siguiente, ellos reciben una llamada. Ella es Judy Scooch y Helen reciben una llamada. Un señor de México les escribe y les dice, llegó hasta mí unas copias de un libro y las estoy estudiando y me parece fantástico y me parece maravilloso y me encanta y me está ayudando muchísimo a cambiar mi vida y a superar muchos bloqueos que tenía. Y Judy le dice, sí, el libro es para eso, qué bueno que lo estás leyendo, me encanta que lo estudies, me encanta que profundices en él, me ha dado mucho gusto recibir tu llamada. Y él le dice, sería bueno que hagan un libro. Y ella le dice, eso ya nos ha dicho mucha gente, pero no tenemos una editorial ni tenemos ningún presupuesto para construir un libro, hacer un tiraje. Y este señor de México le dice, yo acabo de vender unos terrenos y yo voy a invertir la herencia en hacer un tiraje más grande de acuerdo al formato que ustedes quieran para que la obra se difunda mucho más. Así que este señor que llamó hizo una donación, se hizo un tiraje de 5,000 ejemplares en pasta dura y ya más o menos en 1976 se empezó a difundir este libro de una forma más masiva. Tuvieron que pasar muchos años porque fue aproximadamente ya en 1985 que los derechos de autor ya formaron parte exclusivamente de la Fundación para la Paz que preside Kenneth Wapnick y ya ahora sí el libro es de difusión libre a nivel mundial. Entonces, ahora lo que les quiero contar un poco más es, porque me entusiasma muchísimo hacerlo, es qué personajes han estudiado este libro. Lo estudiaron Luis Hay, lo estudió Wayne Dyer, lo estudió Deepak Chopra, lo estudió Eckhart Tolle. Todos ellos son autores bestseller. Algunos de ellos son autores bestsellers del New York Times, han hecho películas, han dado a luz más de una veintena de libros, por ejemplo, Luis Hay más de una veintena de libros, y
Y son personas que han ayudado muchísimo a las personas, muchísimo a los demás a cambiar su vida para bien. Yo solamente les quiero contar algo sobre Louise Hay. Creo que es una de las autoras que más me ha llegado. Seguramente si ustedes la buscan en el internet van a encontrar su película, sus libros gratis, van a encontrar cómo descargarse información de ella, porque fue una mujer extraordinaria. Ella falleció a los 90 años de muerte natural, siendo muy saludable, muy activa y muy fuerte. Y dejó una información muy prolífica, más de 22 libros o 23 libros en inglés, como 17 traducidos al español, y un mensaje que hasta ahora causa un impacto muy importante en la sociedad. Ella, en uno de sus libros que se llama El poder está dentro de ti, recomienda que se lea un curso de milagros. Y bueno, hay otros autores como Wayne Dyer, otros autores como Deepak Chopra, otros autores como Eckhart Tolle y entre otros, porque podría seguir nombrando autores élite que están causando una influencia muy importante a nivel mundial y que son estudiantes de un curso de milagros. Sí, bueno, eso voy a dejarlo por ahí ahora porque ahora quiero adentrarme un poco más en la obra. Quiero adentrarme de qué trata la obra, y eh, ¿qué nos dice la obra sobre un tema que probablemente nos interesa, seguramente nos interesa si estás conectado, conectada, seguramente te interesa este tema, se llama la separación. Quizás les haya pasado a ustedes que nos sentimos desconectados. ¿Desconectados de qué? A veces de nuestra propia familia, a veces nos sentimos desconectados de nuestra propia pareja, a veces nos sentimos desconectados hasta de nosotros mismos y no nos sentimos bien porque esa desconexión nos produce una sensación de aislamiento y de vacío. Tal vez les haya pasado a ustedes. Y en el curso de milagros nos explica cómo se produjo la separación que nos hace percibirnos separados de los demás, nos hace percibirnos lejanos de los demás. Nos dice que la separación se inició en un momento en el tiempo que es el que voy a tratar de narrar a continuación. El curso dice que nuestra mente estuvo, estará y está siempre unida con la de Dios, porque todos somos su hijo. Esa es una declaración del curso. Y de esta manera, padre e hijo, es decir, tú y tu padre, compartieron y compartirán por siempre todos los atributos propios de su naturaleza, es decir, un amor total, una dicha total, y una abundancia total. Eso es lo que se comparte siempre. Sin embargo, en una instancia o en un momento cósmico, su hijo, es decir, tú, es decir, yo, todos, su hijo pensó tal como un niño piensa cuando va a hacer una travesura. Y pensó, ¿qué sucedería si es que me separo de mi padre y empiezo a crear yo por mi cuenta, sin él? Y en ese preciso momento cósmico se hizo tal como el hijo quiso. Él entró en un sueño en el que se imaginó, en ese sueño que vivía en un cuerpo, en un planeta, en un país, en un universo físico. Y tal experiencia de percepción fue posible porque sencillamente quien pensó y deseó eso era un ser con mayúscula, al que nada se le podía negar. Y no obstante ese deseo se le concedió con la observación de que esa experiencia de vivir separado no podía ser más que un sueño, porque ese padre y ese hijo habían acordado que jamás se separarían. Bien, entonces, para ponerlo en términos de un lenguaje comprensible para todos, el curso nos dice que una parte de la mente del hijo sueña que está en un cuerpo, en un mundo y en un universo temporal, y que la otra parte de la mente del hijo está plenamente consciente de que sigue unido a su padre. Bien, también el curso añade que el padre no quiere ver a su hijo soñando pesadillas y que está dispuesto a ayudarle a despertar. Y no solo está dispuesto, sino que está haciendo algo ahora mismo por hacerlo. Mas es necesario que el hijo quiera despertarse y que quiera deshacer este extraño sueño que se fabricó. Bien, vamos a tratar de explicarlo hasta donde se puede con palabras, porque no es tan fácil explicar esto. Créanme que no es tan fácil explicar esto. Voy a tratar de hacerlo en palabras hasta donde me es posible. El curso nos enseña que en una instancia de la eternidad, el hijo
que tenía todos los atributos de su papá. Era sabio, era creador, era abundante, tenía infinita paz e infinita salud. Ese hijo en alguna instancia de la creación pensó como si fuera un niño travieso. ¿Qué pasará si es que me separo de mi papá y yo hago las cosas por mi cuenta? Y como era el hijo y todo lo que él pedía se le podía conceder, se le dio ese deseo. Bueno, vive separado de tu padre. Y él, para poder estar separado, se fabricó un cuerpo, se le fabricó un cuerpo. De otra forma no estaríamos separados, porque dices, tu cuerpo está aquí, el mío está allá y el tuyo está allá. Así que estaba separado en un cuerpo y en un planeta en donde había países, el un país está aquí, el otro está allá y el otro está más allá. Estaba separado. Y en este universo material que él se fabricó para que el sueño sea real, el real entre comillas, él sintió la separación. ¿Y qué implicaba la separación? Implicaba ya tener desconocimiento, implicaba que ese cuerpo separado se podía enfermar, implicaba que él podía percibir necesidades, implicaba que él ya no tenía conocimiento como tenía antes, implicaba que ahora había oscuridad, había sombra, había momentos de alegría, había momentos de tristeza. Eso implicaba la separación. Y él decidió estar en ese sueño porque pensó inocentemente cómo sería, si estaría separado. Y se le hizo el deseo, estar separado. Ahora bien, eso podía ser solamente como un sueño. No podía ser real porque su naturaleza siempre estaba unida a la de su creador, a la de su papá. Así que no podía estar separado. Solo fue un sueño, es como un sueño. Así que lo que el curso sostiene es que las pesadillas que nosotros experimentamos en este cuerpo, que pueden ser de diferente tipo, enfermedades, catástrofes, disputas, fracasos, son parte de un sueño que nosotros mismos fabricamos, porque lo deseamos. Y la propuesta del curso es que mediante una metodología de lecciones prácticas, tú deshagas ese sueño con la ayuda de tu papá otra vez y otra vez te despiertes y dejes de soñar. Esa es, en resumen, la historia de la separación. Ahora bien, veamos un poco más qué es lo que tengo aquí preparado para ustedes. Es que es lo siguiente, que cuando el hijo empezó a soñar, su mente le dijo, cuando el hijo empezó a soñar, para que el sueño sea posible, de alguna manera, por ponerlo de una forma metafórica, su mente se dividió en dos. Una se llama ego, que es la que está soñando, que está separado, y otra es su identidad verdadera, la parte que realmente sigue en unidad con su papá. Esas son las dos partes en las que quedó partida su mente. Y la parte del ego, cuando está soñando, le dice, oye, tú estás separado. Y su identidad le dice, no, tú no estás separado de nadie, tú estás unido a todos. Este ego, que es la parte separada, soñando, le dice, oye, la enfermedad existe, tu cuerpo se deteriora, se daña y tú sufres y te mueres. Y la identidad le dice, oye, la enfermedad no existe. Es un espejismo de un cuerpo que solo es una ilusión. Tú siempre estás sano porque estás junto a tu papá, no puedes enfermarte. El ego le dice, oye, cuando das algo pierdes, te quedas sin lo que entregaste. La identidad real le dice, oye, cuando tú das algo expandes, compartes, tienes más porque estás expandiendo lo que das a los demás. Y aquí viene una pregunta que tal vez ustedes se hagan, porque yo me la hago todo el tiempo, tal vez ustedes se la hagan, es, bueno, si es que estoy soñando, y si es que una parte de mí está separada y sueña unas pesadillas, ¿cómo hago para deshacer esa parte que sueña las pesadillas y cómo hago para retornar mi unidad, retornar a mi unidad, a mi paz, a mi complexión, es decir, otra vez a estar completo, completa? ¿Cómo hago para hacer eso? Y el curso nos dice que tú puedes hacerlo mediante la realización de las lecciones, mediante la realización de las prácticas. Y aquí hay unas 4 ideas que, en resumen, de todos los grupos con los que he estado, yo las entiendo de esta manera, te llevan a esa reconexión. Primero tienes que realmente querer, tienes que desearlo, tienes que desearlo con muchas ganas para que se haga una realidad, volverte a reconectar. Y ese deseo tiene que ir más allá de los límites que el espacio-tiempo te pone. Tienes que desarrollar disciplina mental, algo que no nos han enseñado en la escuela, tampoco en el colegio, tampoco en la U. La disciplina mental es darles orden a nuestros pensamientos. Y eso puede ser algo tan complejo que no podemos hacerlo solos o solas. Necesitamos la asistencia del espíritu que guía el curso. Y
necesitamos estar decididos, decididos para poder hacer las cosas que implican hacer los cambios necesarios. Y yo podría poner un ejemplo de decisión. A mí me ha llamado muchísimo la atención en uno de los grupos de estudio ver la transformación de uno de los profesores que tuvo el grupo de estudios, es este joven chileno Itzaro. Les voy a contar en 2 minutos lo que yo he hecho seguimiento de su trayectoria. Yo él lo sigo desde hace muchos años y empezaba él a dar unas charlas en YouTube, en Zoom, en Instagram. Es un joven que le gustó tanto el curso que dijo, yo quiero compartir lo que sé con otros. Y he visto ahora cómo lo hace con tanto entusiasmo, lo hace con tanta seriedad y se ha aventurado a viajar por todos los países. Yo lo estoy tan maravillado de verle cómo viaja a Venezuela, bueno, Chile es su ciudad, se va a Argentina, se va a Perú, va a venir a Ecuador, va a estar en Colombia y la decisión que él tiene por hacer esta aventura de compartir el curso me encanta. Es un ejemplo de decisión. Dedicación, así como nosotros dedicamos tiempo para estudiar, para preparar los alimentos, para dormir, tiempo para hacer deporte, también necesitamos de dedicación para poder hacer el curso. Y el curso es un manual que nos enseña qué, nos enseña cómo, primero, bueno, si dijimos que se necesita un deseo intenso para reconectarnos con la unidad, el curso es aquel que nos enseña con sus lecciones que son verdaderamente insólitas, porque son insólitas en un buen sentido, pero tan impactantes, nos enseña a encender ese deseo intenso de volvernos a reconectar. El libro también nos enseña cómo cultivar la disciplina mental. También nos enseña a tomar las decisiones necesarias para que podamos despertar y nos motiva para que nos dediquemos más. Nos enseña qué es la motivación y nos enseña cómo dedicarnos a, justamente a profundizar estos estudios. Este libro se llama Un curso de milagros y hace todo esto. Y algo más que el curso de milagros nos enseña es a pedirle a tu sabiduría interior que deshaga las ilusiones que crees ver mientras duermes y no te permiten despertar. Y ahora sí te permite despertar. También una de las cosas que el curso te enseña es qué es el perdón para que te perdones a ti mismo, a ti misma, por haber soñado una pesadilla en la que estás en un cuerpo que sufre y que a veces se hace daño a sí mismo. Y otra cosa que nos enseña el curso es cómo deshacer el miedo, cómo deshacer la culpa, cómo deshacer las decisiones equivocadas, cómo deshacer las ideas equivocadas. Y aquí, bueno, luego les voy a compartir un testimonio de alguien que estudió el curso y lo van a ver en video. Simplemente esto es lo que quisiera resumir. Esto es todo lo que nos enseña el curso, entre otras cosas. Me podría alargar mucho, pero ahora quiero ser muy breve en esta presentación. El curso nos enseña a deshacer el miedo, la culpa, las decisiones equivocadas y las ideas equivocadas. Imaginémonos por un instante cómo sería nuestra vida si es que no tuviésemos miedo. Miedo a los demás, miedo a no un cuidado racional que hay que tener a las cosas, no me refiero a eso, sino me refiero al miedo a comunicarme con las personas, miedo a hacer cambios que me pueden ayudar, miedo a entrar a zonas que desconozco. ¿Qué sería de nuestra vida si es que no tuviéramos tanto miedo? Yo creo que seríamos más sanos, más alegres. ¿Qué pasaría si es que lograríamos deshacer la culpa que nos arrastra tanto hacia afuera y de cosas que a lo mejor son insignificantes? Otras a lo mejor tienen algún impacto, pero ¿qué tal si es que deshacemos la culpa? ¿Cómo sería? ¿Qué tal si es que deshacemos las decisiones equivocadas y las ideas equivocadas? Mm, ¿Qué nivel de libertad tendríamos? Imaginémonos durante un instante eso. Bien, y ahora les quiero dejar un testimonio de una persona que estudió el curso y que les va a contar algo sobre él. Hola amigos, mi nombre es Luis Eduardo. Quería referirles que hace unos 2 años yo estaba pasando por momentos difíciles de mi vida. Am, entonces surgió Jason,
quien me habló de un camino de solución a lo que yo veía como problemas sin solución. Este camino se llama un curso de milagros y me pintó una perspectiva completamente diferente de la vida. Yo antes creía que mis problemas venían de afuera, de las otras personas, y que a lo mejor las soluciones estaban también afuera. Pero con un curso de milagros aprendí que tengo un mundo interno muy rico y que ni siquiera lo había explorado. Así que me di cuenta de que todos los problemas y soluciones que yo creía que venían de afuera, más bien los tenía dentro de mí. Con una mente clara y lúcida, fui saliendo de todo y le agradezco mucho a Jason, le agradezco mucho a un curso de milagros porque realmente me cambió la vida. Bien, bueno, les comento algo sobre Luis Eduardo. Él es de profesión fotógrafo y arquitecto y, bueno, ahora está jubilado. Y en algún momento de su vida me dijo, oye, me he quedado sin piso. Él tuvo una situación muy difícil que enfrentar hace poco. Algún rato les he ofrecido invitarle a una de estas tertulias para que él mismo les cuente lo que le estaba pasando. Y yo me animé a decirle, oye, Luis Eduardo, estudiemos juntos el curso. Yo en esa época estaba haciendo unas reuniones aquí en la casa, estaba reuniéndome todas las semanas, un día a la semana con la gente que quería estudiar. Y le dije, oye, vente a las reuniones. Lo dije con mucho recelo porque anteriormente yo había tenido con él conversaciones sobre filosofía, sobre espiritualidad, que no habían terminado nada bien. Y yo me arriesgué a hablar del tema con él para ver cómo lo tomaba y dijo, ok, voy a estudiar contigo. Si es que es cierto que ese curso me va a ayudar para salir de este momento tan difícil donde no tengo piso emocional de nada, yo quiero estudiar el curso. Y él lo completó en más o menos un año y medio. Vino acá, estuvo estudiando, le trajo a su socia, en ese momento tenía una socia con la que hacía eventos. La socia y él tomaron el curso, completaron las 365 lecciones. Y luego yo le pedí que me ayude con este video para que él mismo les cuente qué pasa cuando se estudia el curso. Bien, y a ver, y les comento aquí un poco ya para ir terminando la sesión, el contenido del plan de estudios del curso. Uno se pregunta cuando va a estudiar un curso o una materia o una asignatura, uno se pregunta, oye, ¿qué resultado voy a tener? Y con el curso vas a tener una otra forma de ver la vida, basada en tu identidad que no está separada y no en el ego separado. Con ello, lo que vas a tener es paz mental. ¿Cómo vas a lograr esto? Mediante un estudio ordenado, secuencial de las lecciones y de la realización de las prácticas. Es como todo curso, hay lecciones y hay ejercicios. Aquí hay lecciones y ejercicios que se hacen en cada una de cada una de las partes del libro. ¿Cuándo puedes hacer esto? Desde hoy mismo si quieres. Desde el primer día y de ahí en adelante vas a seguir haciendo cambios. ¿Y qué más les puedo contar? ¿Dónde se consigue el libro? Ya les digo dónde se consigue al final. A ver, ¿cómo te sentirás? Te vas a sentir con paz mental porque has cumplido tu verdadera tarea. ¿Cómo te vas a sentir como parte de una familia que empiezas a reconocer y que habías negado antes? El universo es tu familia. ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a sentir ahora sí comprometido contigo mismo y con tu cambio. ¿Y cómo te vas a sentir como el estudiante en un primer día de clases? ¿No? Si se acuerdan del estudiante el primer día de clases, está todo nervioso con la mochila, el cuaderno nuevo, con la lonchera y la colación. Así, un estudiante que va a ir a una aventura. Así te vas a sentir. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Qué va a pasar mañana? Porque este masterclass va a estar funcionando 3 días. Vamos a aprender cómo estudiar el curso, vamos a aprender cómo sacarle provecho a las lecciones y vamos a aprender cómo poner en práctica las lecciones y ponerlas a funcionar en momentos muy desafiantes que todos tenemos en el trabajo, en el emprendimiento, en la universidad, en la calle. Todos tenemos un mundo que se ha vuelto complicado para vivir, en ese sueño loco de la separación. Así que ahí en esos momentos es donde se aplica el curso. Y aquí vamos a conversar de cómo se aplica.
Tal vez algunos se pregunten, ¿y dónde este libro? ¿Cómo se lo consigue? Es muy fácil. Bueno, hay dos formas. La una es hay una descarga digital libre que uno la puede encontrar en el internet o me escriben y yo les envío. Es un PDF que uno lo puede encontrar muy fácilmente. Yo me he descargado tanto en español como en inglés. Otra forma, y este PDF uno lo puede pedirle a un cafenet que se lo imprima y que se lo entreguen anillado. Otra forma es conseguirlo en una librería. Aquí en Ecuador he visto que lo venden en una librería que se llama Librería Librimundi y también en una librería que se llama Mister Books. Ahí he visto que venden el libro físico. Es un libro muy fácil de conseguir. Es un libro extenso. Imagínense, a la doctora Helen Schuckman le tomó 8 años. Es un libro extenso. Y una de las razones por las que hacemos estos encuentros es porque no todas las personas lo pueden abordar con facilidad. Al comienzo no lo entienden. Yo recuerdo en el 2016 que cuando empecé muy entusiasta a estudiar el libro y lo empecé a postear un poco en el internet, me abrí un fanpage para compartir citas del libro, una chica de Perú me escribió y me dijo, yo quiero estudiar el curso de milagros, pero no sé cómo, porque para mí está compleja la estructura y también no entiendo cómo iniciar. Dime, explícame cómo puedo iniciar el curso de milagros. Entonces yo le dije a esta chica, pues voy a ver cómo te puedo ayudar porque en este momento no se me ocurre la manera de ayudarte. Y me ha tomado, creo que 8 años, pues ahora ya tengo un aula virtual, tengo una metodología, tengo algunas formas de ayudar a los demás para que lo estudien, que, que me tardé un poco, pero creo que ahora puedo responder la pregunta que ella me hizo. Porque al comienzo para algunas personas no es fácil estudiar este curso. Y bien, lo que mañana vamos a hacer es, voy a resumirles de una manera práctica todo lo que he aprendido para que si es que alguno o alguna de ustedes quiere iniciar esos estudios, lo haga con facilidad. Lo haga y haga la prueba, a ver cómo le va. Eso es, chicos y chicas. Yo les agradezco muchísimo por haberme acompañado esta noche. Realmente me considero un hombre demasiado privilegiado, demasiado bendecido por contar con la compañía de ustedes y porque ustedes se dieron el tiempo de escuchar esta conversación, ¿sí? Yo les agradezco muchísimo. Si desean, alguien puede hacer alguna pregunta o si no, ya vamos despidiendo la sesión. Un gusto, me dio mucho gusto, Jorge. Eh, bueno, si quieren, vamos a prender un ratito los micrófonos para despedirnos. Quiero ver quiénes están aquí en la reunión. A ver, quiénes están por aquí. A ver. Déjenme ver. ¿Quiénes están por aquí? A ver. A ver. Adri, Adri, gracias por conectarte. Brian, Cameron, qué chévere te has conectado. Cameron es una joven escritora de libros, una muy buena alumna de la materia de liderazgo. Se conectó Celia, Claudia, Dani, se conectó también Guadalupe. Un gusto, Guadalupe, por haberte conectado. Se conectó también Jorge. Gracias, Jorge, por conectarte. Laurita, Marilú, gracias por conectarte. Patti se conectó. María, Marisol, gracias, Nati, por conectarte. Oscar, Patti, Paula y Pozo, gracias por conectarse. Les deseo una feliz noche y el día de mañana, Dios mediante, les espero. Sí, cuídense y a ver, hay un regalo de la noche en el chat. Estén pendientes. Y para el día miércoles, quienes estén en todas las reuniones, hay otro regalo. Entonces, hasta más tarde. Gracias, chao.